Desde la guerra nosotros, pues recuerdo luego pues lo que veíamos de los aviones que andaban, que había empezado ya la guerra, y siempre mirando al Gueta. Andaban por los picos del Gueta, los aviones, porque allí las tropas estuvieron mucho tiempo estacionadas allí, matando a unos tanto como otros. Entonces también te acordarás de los batallones que había en Durango, ¿no? El batallón Rusia. ¿Dónde estaba? ¿Te acuerdas? Las francesas, que ese es el que les afusilaron a los... Enseguida vamos ahí. ¿Y qué otros batallones había en Durango? Parte del Quiriquillo. ¿Y qué te voy a decir yo? Más, no recuerdo más. ¿Y dónde solían estar los milicianos estos y los gudaris? Entre unos en la iglesia, vamos a decir, otros en los chalés de... donde te he dicho antes, el este de... Ahora, ahí arriba, en esto, las francesas. En las francesas. Ahí estaban. Y el más arriba de las francesas también había militares, pero nosotros ya te digo, jóvenes y no... ¿Y cómo os arreglabais con los milicianos y con los militares? Bien. Nosotros formidable. ¿También solía haber mujeres? No. Nada de mujeres. ¿Mujeres milicianas no te acuerdas de haber visto? No. La única que recuerdo es haberle conocido a Ibarruri. Ah, sí, ¿le conociste antes de la guerra o después? Antes de la guerra creo que fue, cuando la huelga que hubo aquí, ahí en Asturias, en las minas. Sí. Desde entonces. ¿Y vino a Durango así o qué? No, pero andaba mucho, tenía mucho nombre entonces, Dolores Ibarruri. Pero bueno, la única mujer así que hemos conocido, recuerdo, lo demás no.